Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Digimon Master Online. En el video de hoy, gente, les traigo noticias muy calientes sobre KDMO. Obviamente, esta noticia de KDMO pronto va a llegar a nuestros servidores. Pero yo primero les digo, vean, escuchen, escuchen, presten atención al video y me gustaría que opinen, porque la verdad, esto lo que va a llegar a, primero a KDMO y después a nuestros servidores. Ay, Dios. Primero veamos, ¿sí? Primero veamos. Tenemos lo que sería una respuesta que le dejaron, obviamente, los desarrolladores de KDMO a su comunidad. Porque obviamente con el nerfeo de las dungeons, de la recompensa de KDMO, no les gustó para nada. Absolutamente para nada. Y se quejaron y un poco más a garrotazo lo iban a agarrar a los de la empresa. Así, literalmente. Pero, ¿qué pasó? A los de KDMO, el nerfeo de las Dungeon se nerfeó a 3 Dungeon. El de Kaiser, Susano y Roger Beijar. A todo eso le bajaron a 5 teras la recompensa. Y bueno, y obviamente se recalentaron. Y a base de esos reclamos que recibieron, dejaron esta contestación. ¿Sí? Todo esto, así, todo esto que sería hasta acá, que es la contestación que recibieron por parte, o sea, por el nerfeo de la recompensa. Para resumírtelo todo esto, ¿sí? Ahí, bueno, yo te lo dejo ahí para en pantalla para que tú lo puedas leer tranquilo y lo demás, ¿sí? ¿Sí? Para que tú lo puedas leer tranquilito, 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 pero te lo resumo. Según ellos, este nerfeo que hicieron en la recompensa de las Dungeon fue porque hicieron una encuesta y en esa encuesta, en el servidor de Lucemon, de KDMO, se verificó que se hizo muchas rondas, como por ejemplo el de Roger Beijar, se hicieron 95.000 veces, la de Susano Mon se hizo 27.000 veces, el de Kaiser se hizo 20.000 veces, ¿sí? Esas son las veces que se hicieron rondas, ¿sí? De cada dungeon. Y con esta cantidad de rondas que se hicieron en esta dungeon, se implementó o se incorporó en el juego muchos teras. Muchos teras. Y esos teras, según ellos, consideran que se generó una inflación. Una inflación de teras dentro del juego. Sí, por las recompensas que se tiene de esta dungeon. Acá, no sé, yo haciendo cálculo así bien a los ras, deben ser que no llegan a los 4.000 teras, más o menos, en estas, en todas estas rondas de estas dungeons. Debe ser que no llegan ni a los 4.000 teras, pero bueno, según ellos, 4.000 teras es una inflación, generó inflación en el juego. Por eso decidieron nerfear la recompensa de las dungeons. Ahora, ellos hicieron una encuesta para saber cuántas rondas se hizo y cuántos teras se calcula que se pudo haber sacado de esas rondas. Pero acá donde yo discrepo, que la verdad que la, la excusa que nos están brindando es pésima, pésima, porque según ellos el nerfeo de las dungeons es por la inflación. Pero la cantidad de teras que ellos supuestamente verifican que se incorporó al juego, o que ingresó, mejor dicho, en el mercado del juego por estas rondas, generó inflación. Pero, papu, ¿dónde está también el operación básica de matemática? Número total, menos, o sea, los gastos. Acuérdate que esta dungeon te brinda entera para ayudarte a craftear los ítems de esas mismas dungeons. Por ejemplo, Roger Beijar, las gafas que nos brinda, que tenemos que conseguir por lo menos 3 gafas, bueno, ahora serían 2 gafas por lo menos, con, bueno, el reequilibrio, hit rate y crítico, son 2 gafas que tenemos que hacer para poder craftearla.
Eso te consume teras. O sea que los teras que tú juntas de esa dungeon, lo vuelves a invertir y hasta poniendo vos de tu propio bolsillo para craftearte o levelear las gafas. ¿Dónde está eso? ¿Dónde vos descontás esos teras? Que vos volvés a meterlo al juego, o sea, le devolvés al juego. ¿Dónde? Recuerden que esas gafas tienen una probabilidad de éxito, 50 y 50 de que suba o que se mantenga. Por eso es como que te dan ellos, o generas un poco de tera y con esos teras, digamos, después vas integrando vos lo que te haga falta para ir leveleándolo. Y son 2 gafas que tenemos que hacer ahora. Sí, 2 gafas, porque la de ataque ahora ya no vale ver, ya no rinde sacarla la de ataque, doble ataque, sino doble crítico y doble hit rate. La de Susanomon pasa lo mismo con su Digivice. La de Kaiser pasa lo mismo. Materiales que obtenemos para poder craftear o levelear los ítems de ahí. O sea que tú pones esos 4000 teras realmente no están en el mercado. Ponele 1500, porque después todo lo demás lo devolvemos al mercado para craftearlo. O sea que eso no es excusa. No recibimos, no genera inflación eso. Están poniendo una excusa, esa es mi opinión, ¿no? Es mi razonamiento y el análisis. Y no es solamente mi opinión, es la realidad. ¿Sí? El análisis, lo que está generando inflación, ¿qué es lo que es? Los bots, las multicuentas. Eso está generando inflación en el juego. Pero no hacen nada con eso. ¿A quién culpa? A algo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero bueno, según ellos, el nerfeo es por la inflación. Pero acá, al recibir las quejas de los coreanos, obviamente, porque le plantearon estas mismas formas más o menos, y algunas otras opciones, digamos, bueno, no opciones, sino otro por qué que está mal implementado este nerfeo, ¿sí? Le dijeron, mira, esto no es así, eso no genera inflación, como les indiqué yo, pero también esto y esto y esto no tiene sentido y eso no genera. ¿Qué lo que hicieron los de GameKing? Dijeron, bueno, está bien, sí, sí puede ser, uy, no nos salió la excusita, bueno, a ver, corregimos de nuevo las recompensas de esta dungeon. La dungeon de Roger, de Susanomon, ellos, recuerden que tenían 5 teras. Ahora, bueno, le subimos a 10 teras. Nosotros tenemos 20 teras, ¿no? Así que ya próximamente va a recibir ese nerfeo de 20 a 10 teras. El de Kaiser, bueno, lo dejamos en 15 como estaba. Pero el Royal Blade Hard, no, eso queda como estaba, 5 teras. Queda 5 teras. Así que bueno, lo hemos escuchado y hemos corregido para que estén felices. Felices. No me interesa. Me dan más materiales para craftear. No me interesan los materiales para craftear. ¿De dónde mierda saco los teras? Y no te piden 2 o 3 teras. Tenés que juntar por lo menos, en caso de que te salga todos los niveles así, uno por uno así, tengas así un hoyo, que te salga todo así, te suba los niveles, necesitas por lo menos 400 teras para subir de unas gafas de nivel 1 hasta el nivel 15. Si te sale todo así al tiro, ¿no? Si no, bueno, tenés que ir poniendo vos de tu bolsillo para seguir leveleando. O sea, vas a gastar mucho más. La Dungeon te proporcionaba por lo menos un 70-75%. Ahora te proporciona un 20% de ayuda de tela. Eso es lo que recibió. O sea, pésima elección, gente. Pésima decisión. El nerfeo, obviamente, para mí hay dos opciones. Las personas que decidieron, los desarrolladores que decidieron hacer esta elección o esta supuesta corrección por la inflación, son unos ineptos, no tienen ni idea qué es lo que es cómo está funcionando el juego, no tienen ni idea, absolutamente no tienen ni idea, ¿sí? O no saben cómo funciona la inflación, es uno de los dos, no tienen ni idea, o literalmente saben cuál es el problema y lo saben cuál es, los bots, los multicuentas,
y se están haciendo los boludos y están planteando una excusa como para cubrir eso. O sea, a los bots y a las multicuentas, que esos son los que generan inflación en el juego. Porque esos teras que generan ellos lo ponen en el mercado. No es que, que lo invierten en craftear, no lo devuelve al juego. Lo ponen en el mercado. Eso genera inflación. Pero bueno, en fin. Luego acá, otra información que nos brindan es que se va a realizar, ¿sí? Resumiéndolo todo esto, van a realizar, ¿cómo le puedo decir? Una modificación o una solución a las pantallas infinitas. Cada vez que tú ibas a una dungeon, se quedaba congelada la pantalla de carga y bueno, tenías que salir y perdías los tickets. ¿Sí? Y tenías que hacer el reclamo para que te devuelvan los tickets y etcétera y etcétera. Para ello, bueno, al no poder solucionarlo, encontraron una solución. ¿Cuál es la solución? Hacer una misión diaria. O vas a la dungeon, por ejemplo, Roger Loihar, ¿verdad? Vas a Roger Loihar, hablas con el NPC, ese NPC te da una misión, ¿sí? Te da una misión y con esa misión lo que tenés que hacer es ingresar a la dungeon, derrotar los bichos, depende de lo que te pida la misión, ¿verdad? Bueno, completar la dungeon, ¿sí? Salir, hablar con el NPC, entregar la misión y el NPC al entregar la misión te da la recompensa de la dungeon. Así. Los tickets, las entradas para la dungeon, no te lo va a pedir. No te lo pide. Así funcionaría. En caso, por ejemplo, la gente que acumula paz y lo demás, los tickets ya no van a servir. No van a servir. Y esto sería la solución, ¿sí? de la pantalla infinita. Pero eso no, con este comunicado tiene muchas fallas. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, avisaron también dieron un anuncio, que está acá, aviso e información sobre los cambios de método de entrada a las dungeons y recolección de recompensa. Como que mandaron otra información para aclarar. ¿Qué quiere decir? El método actual de ingreso mediante el consumo de artículos, boleto de entrada a las mazmorras, se reorganizará de la siguiente manera. Fecha de reorganización sería en esta fecha, puede sufrir cambios. Al limpiar la mazmorra, esto al limpiar quiere decir al completarla, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recibir la misión, por ejemplo, en este caso que sería Galatmon X, vas a hablar con Galatmon, recibir la misión, ingresar a la dungeon, derrotar los bichos de la dungeon para derrotarlo, completás la dungeon, ¿sí? O sea, completás la dungeon, completás la misión, al completar la dungeon, completás la misión, salís, hablas con Galatmon X y te da la recompensa, como cualquier misión, así, como cualquier misión, bueno, sería así. En el caso de recibir recompensa, habrá límites adicionales en la cantidad de recompensas diarias semanales que se pueden recibir. En caso de que falles la limpieza de la dungeon, es decir, estés por ingresar a la dungeon y ¡pum! Pantalla infinita, o sea, pantalla de carga infinita. Tenés que cerrar, bueno. Ahí lo que pasa es que como no se pide entrada, no perdes nada. Al volver a ingresar al juego, bien. ¿En dónde te quedaste? Tenías que entrar a la dungeon. Bueno, listo. Ingreso a la dungeon, completo la misión, salgo y la entrego. Así de simple. O sea que tu boleto sería tener la misión aceptada. Vas a poder entrar 20.000 veces si te desconectas. Hasta que la completes, vas a poder entrar. Porque vas a tener la misión, es como que la entrada, el acceso a la dungeon, es la misión que vas a tener activa en tu timer. ¿Sí? Dice, el elemento boleto de entrada de mazmorra necesario para ingresar a la mazmorra existente ya no es necesario. O sea que la misión sería tu entrada. Dice, al ingresar a una mazmorra, el elemento boleto de mazmorra no se consume y el ingreso es posible sin restricciones, como le acabo de explicar. Ahora,
¿Qué es lo que tiene esto? Primero, acá lo que sería para ingresar, que te da limitaciones. ¿Qué quiere decir? Si la dungeon tiene entradas que te da de forma diaria, como por ejemplo IDG o de las bestias sagradas, vas a poder hacer un límite de veces que vas a poder hacer esa misión. O mejor dicho, claro, para tener la recompensa. Por ejemplo, no sé si será exactamente así, pero te doy un ejemplo, por las limitaciones. ¿Cuántas entradas te da la dungeon de las bestias sagradas? 2 por cada una, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, si vas a hacer Kilokmon, vas a tener que ingresar a Kilokmon, vas a poder ingresar 2 veces por día. 2 veces nada más. Si querés hacer Roger Beijar, vas a poder ingresar 2 veces, porque te da 2 por semanal, 2 veces por semana. Vos decís, pero ¿dónde está lo malo? Hasta ahí pinta todo lindo, ¿verdad? Todo lindo. Pero ¿cuál es el problema? Ahora, si vos ahora con el cambio de dungio, o mejor dicho, con el nerfeo de las dungios, no de la recompensa, sino la diferencia de niveles, ahora que volvió a la meta del crítico y hit rate del juego, si tú no tienes los stats, obviamente no vas a poder hacer esa dungeon. Y si no puedes hacer esa dungeon, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacíamos antes? Reclamábamos la entrada, la guardábamos, cuando podíamos hacerla, gastábamos los pases. Ahora, como es misión diaria, vas a desbloquear la dungeon, pero si no la puedes hacer, bueno, no vas a poder reclamar entrada ni nada, vas a perder y te va a costar más el progresar con el tiempo. Porque al no juntar, no tener como decir las entradas, que luego esas entradas se hacen teras y esos teras compras, sea el open el ítem para armarte, ya no vas a poder hacer eso. Por lo tanto, vas a demorar un tiempo para juntar esos stats y recién ahí empezar a hacer las dungeons y juntar teras. Eso sería una cosa mala. Lo segundo, antes, al tener las entradas acumuladas, vos decías, bueno, no puedo hacer ahora, las junto y después las hago. Listo, hoy ya esta dungeon ya la puedo hacer. Chicos, amigos, vamos, hagamos party, quememos 50 entradas para hacer teras. 50 entradotas. Ya no vas a poder, porque hay limitaciones. Vas a poder hacerlas 2 veces. Ah, pero yo tengo 50 entradas. Las entradas te las metes en el culo, ya no sirve. Es por misiones. Y las misiones solamente vas a hacerlo 2 veces por semana. Nada más. Puede ser que sean 2, 5, bueno, no sé cuántas limitaciones, pero yo te doy un ejemplo dependiendo de las entradas que recibíamos. Eso es malo. Ahora, otra cosa es mala. Esto solamente beneficia a un grupo de personas. ¿A qué grupo de personas? A la gente que tiene multicuentas. Ingresa con una cuenta, hace las entradas que tiene que hacer con esa cuenta, sale, ingresa con otra, hace las entradas que le permite con esa cuenta y así sucesivamente. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener más teras ellos para ingresar en el mercado. Y supuestamente, y ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Genera inflación. ¿Y qué es lo que hicieron con el nerfeo de las recompensas de las dungeons? Supuestamente era para contrarrestar eso. A un grupo nos jode, nos dificulta muchísimo más, nos pone más difícil. Si el hecho de no poder levelear, el hecho de que ahora volvemos de golpe de nuevo a la meta del hit rate crítico para tener los stats y poder hacerlo, volvió eso, ahora nos va a costar mucho más llegar a esos stats porque nos va a dificultar mucho más a la hora de armarnos, de juntar teras. Y supuestamente eso sería para a un grupo, como le digo, a los legales, a las personas que juegan de forma bien, con una cuenta y lo demás. Mientras que las otras multicuentas, a ellos les va a favorecer este cambio en la Dungeon. El tema de la inflación.
el tema supuestamente nerfeo de las recompensas de la dungeon, los dashboards, las multicuentas, van a tener más tera. Ellos lo que generan la inflación va a ser aún mayor. Ellos van a tener el control del mercado. Y va a ser algo medio imposible de comprar algo. Al no poder juntar tera y encima las cosas caras, va a estar difícil. Va a estar difícil. Las decisiones que tomaron, la verdad que me parece horrible. Horrible. No sé si, vuelvo a decir, no sé si los desarrolladores o la persona a cargo que está supuestamente para solucionar estos inconvenientes es un incompetente porque no tiene ni idea qué es lo que es la inflación, cómo funciona o cómo funciona el mercado del juego, ¿sí? O se está haciendo el boludo. O se está haciendo el boludo, como diciendo, le damos una excusa, pone una excusa, la inflación así como excusa, para desviar el foco de atención del verdadero problema, de quién genera la inflación. El tema de las misiones, está bien, es difícil solucionar la pantalla infinita, está bien, entiendo, pero eso soluciona fácil. El tema de las misiones diarias, está bien pensado, pero no está bien implementado. ¿A qué refiero? Es fácil, chicos. Miren, las entradas que se sigan dando, la misión que se la pida, tienen que tenga el mismo progreso, ingresar a la dungeon, ¿verdad? Pedir la misión, ingresar a la dungeon, limpiar la dungeon, completar la misión, pero como requisito extra para completar la misión, aparte de derrotar los rayos, no sé qué es lo que te pedirá dentro de la dungeon, ponerle derrotar a Dexmon, ¿verdad? Bueno, derrotar a Dexmon y ya tenés completar la misión, pero como adicional que te pida una entrada de la dungeon, una entrada. Esa entrada, cuando vos la entregás, salís, le entregás la misión, ¿entendés? Te quita. Cuando vos ya entregás y te da la recompensa, te quita una entrada. Y ahí vas a poder hacer, vos tenés muchas entradas recolectadas o que vayas juntando y lo demás, bueno, ¿cuántas entradas vas a poder hacer? Las veces que tengas entrada, como veníamos haciendo. Pero la única diferencia con la misión es para que cuando si que te desconecta por la pantalla infinita, no te quite la entrada ahí cuando la pidas, sino que te la quite cuando le entregas. Mira de sencillo que es. Se, se cortan las limitaciones, ¿sí? No restringís a un grupo, no lo dificultás el progreso a un grupo. Es mucho más, mira de sencillo. Pero bueno, vuelvo a decir, para mí estas decisiones, si van a ser implementadas así, tal cual como lo están poniendo, la verdad, al DMO, ahora yo lo digo, lo veo en la cuerda floja, lo veo más en picada. Últimamente las decisiones que están tomando son pésimas. No podemos levelear, ¿sí? No podemos levelear, no podemos juntar teras en las dungeons, nos dificulta muchísimo más. No podemos, y eso nos dificulta el progreso, ¿sí? Y ahora, como le digo, el progreso me refiero con el que volvemos así de golpe a la cantidad de juntar crítico y lo demás. Sí, a ver, de que se puede, sí, es verdad, se puede, pero se vuelve más difícil. Hasta ese punto, bueno, está bien, no hay problema, me la arreglo. Pero ¿qué pasa? Me la dificultan más ahora con el tema de dungeon, que no puedo reclamar, ¿cómo se llama? Las entradas de las dungeons. Y encima me ponen limitaciones de uso. Cada vez son más restricciones, más complicaciones a la hora de jugar. Yo siempre veo el lado bueno, pero estas decisiones se están poniendo cada vez peores voy a estar, yo sé que estaré 100% en acuerdo con ustedes. Estas decisiones son pésimas. Espero que a pasar del tiempo recapaciten, reorganicen la idea y lo pongan o lo implementen mejor. Porque si no, si llega tal cual como está, bueno, creo que a partir de hoy Monero va a empezar a buscar alguna otra alternativa. ¿Qué se le va a hacer? Porque, como dije en el directo de la vez pasada, yo de Meón jugaré hasta donde se pueda jugar,
o hasta que encuentre algún otro juego. Y se me hace que próximamente no se va a poder jugar bien al DMO. No se podrá disfrutar. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan, gente? ¿Qué opinan de esto? Sinceramente, yo sé que ustedes son inteligentes, van a dar su opinión de forma crítica, detallada, bueno, no detallada, sino objetiva. ¿Sí? Los leo, los leo, gente. Muchísimas gracias por ver este video. Sé que fue un poco largo, pero el tema es muy delicado y es muy importante, porque esto también próximamente va a llegar a nuestro servidor. Recuerda, si eres nuevo viendo este video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo video del canal. Se cuidan, gente bella. Hasta la próxima. Chao.